Estoy siguiendo esta carretera. Carretera. Hacer autostop en el desierto, hecho. En un principio pensaba que íbamos a hacer snorkel o algo parecido, y de repente, al levantar la cabeza, surgieron del fondo marino las ruinas de este avión sumergido años antes. Alucinante. Bueno. Otro día. Pero mira qué día. Buenos días. Pues aquí he dormido. Al pelo. Un poco de frío, la verdad, en los pies, pero bien. Y ahora tengo que caminar hasta allí. La idea es que me lleve alguien a hacer autostop. Según el mapa, hora y media caminando. 20 kilos en la espalda. Bueno. Parece que estás ahí al lado, pero al final, o sea, se calcula y dice, venga, de aquí hay media hora. Pues una, seguro. Está guapísimo. Ahora no estoy viendo ningún cochecillo que pase cerca. Lo que pasa es que esto es así, no hay nadie y de repente ahora pasan no sé cuántos Toyotas de estos. Estoy siguiendo esta carretera. Carretera. Hacer autostop en el desierto, hecho. Y me encontré más como estos por el camino, ¿eh? Joder, es que no me ven. No me ven. Tras media hora de caminata... Relax. Shukran. Hello there. Hello. Shukran. En 5 minutos ya estaba llegando al pueblo. Esta era la casa donde estuve viviendo la última semana. You did a hitch? Hitchhiking, yeah. Yeah, we're going to Petra, I'm sorry. Otherwise we No le entendí nada, pero Thank you. Where are you from? I'm from Spain. You're Hi. welcome. Shukran. Well, where do you need to go? I'm going to To the visitor center, yeah, Okay. by hitchhiking. You can walk from here, you find it Annika. Okay. Try. Shukran. Afwan. Bye. Ciao. Nice to meet you. Hello. Morning. Good morning. Where are you go? I'm going to visitor center. Man, where? Then Aqaba. How much into Akaba? Zero. No. No more. No, I don't have money. How much? Zero. Not 10 GD. No. Not 10? Shukran. I am got this taxi for Akaba, 25 dinar. You have? Yeah, I know. Half, okay. It's shukran. But it's thank you. Bye. por este trayecto normalmente le piden a los turistas 25 dinares por persona. Pues me lo he pensado, porque por 10... Pero es que a mí lo que me gusta es esto, pasar penas para ir. Que me han cogido enseguida, no han dado ni media hora. Además que, mira por dónde voy. Me hago en un taxi. Okay, shukran. Me vine arriba rápido. Put your bag and come here. Pero lo que iba arriba era la mochila, no yo. Shukran. What's your name? Thank you, shukran. My name is Fernando. Fernando, where from?
Spain. You're welcome. Thank you. Me voy despidiendo del desierto de Wadi Rum. Y ahora que me voy del país, me acabo de enterar de que tengo la hora del móvil mal puesta desde el primer día. Por eso muchas veces no entendía nada. He estado madrugando en balde. Avanzamos otra media hora de camino para dejarme en la autopista principal que recorre Jordania de norte a sur, la Ruta 40. Goodbye. Shukran. El caso que iba para Aqaba. Lo que pasa que no sé qué ha dicho, de que la policía le podía decir algo o algo así, se entendí. Y aquí estamos. No sé si coger el autobús. Yo creo que no. No. Voy a ver si puedo mear por aquí. Aqaba? Aqaba? Come. But is taxi? Yes. Ah, no. No money. Shukran. Zero. Shukran. No money? No, free. Hitchhiking. Bye. ¿Acaba? ¿Taxi? No. Mejor preguntar que lamentar. Shukran. Spain. España. Barcelona, Real Madrid. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. Americano. Nice. Shukran. حياك الله شكرا. My name is Ibrahim. Ibrahim Said. Fernando. Shukran. شكرا حياك الله. Bye. لا حياك. Bye. Okay. Bye. Hola. No estoy muy seguro, pero creo que esas montañitas allí son los territorios ocupados palestinos. Sí, Si no me equivoco. no. Pues llegando ya a Aqaba por fin. Es un coche verde. Me ha dicho que no me cobraba. No me lo cobré. Y allí se ve el mar. Pues hemos llegado. Fine. What's your name? Fernando. Fernando. Nice to meet you. Hi. Usually how much is it? You don't know? Después de tanta miseria se agradecen unas vistas así. Y por allí está Egipto. En esta playa se acercó un chico a enseñarme una especie de app de citas jordana y a decirme que si Safa o qué sé yo. Después de agradecerle la propuesta, le comuniqué que no estaba interesado. Una vez más, me sorprenden mis prejuicios y que el chico fuese tan directo. En Amán, nada más llegar, me hicieron una propuesta parecida. Tenía pensado irme de Jordania al día siguiente, pero en el último momento me pareció buena idea hacer una última cosa que no había hecho antes. You okay? All right. We keep asking you all the time. You okay? You okay? Just keep answering. Yes, I am.
Después de hacer un cursillo básico, realmente no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, ya que mi nivel de idioma es muy limitado y normalmente no me entero de la mitad de las cosas. Y no exagero. En un principio pensaba que íbamos a hacer snorkel o algo parecido, y de repente, al levantar la cabeza, surgieron del fondo marino las ruinas de este avión sumergido años antes. Alucinante. Las imágenes más bonitas las mantengo en mi memoria, pues apenas utilicé la cámara. Es difícil describir la sensación de estar en un medio tan diferente al nuestro y perder con ello la noción del espacio y del tiempo. Otra vez esa emoción de sentirte viva haciendo algo único. Nos pusimos a recoger todos los plásticos que veíamos, que no eran pocos. Ya de vuelta en el mundo real, me despido de Jordania. Un lugar increíble que me ha permitido volver a viajar después de lo de Argelia, pero también demasiado turístico para mis intereses. Era el momento de decir adiós, contemplar el atardecer por última vez y pensar en lo que viene. En el siguiente episodio cruzaré la frontera y llegaré a los territorios palestinos ocupados por el Estado genocida de Israel. Acabo de escuchar un disparo. Tardaré un poco más en subir el siguiente episodio, pero ahora toca hablar de Palestina y mostrar la realidad que vive su pueblo. Nos vemos pronto. Y si no te quieres perder nada, comparte y suscríbete al canal.